Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. But we'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. Donald Trump afirma que la guerra con Irán está a punto de acabar. Esto a pesar de que las conversaciones de paz en Pakistán terminaron sin un acuerdo. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. Trump ha dicho que al régimen iraní le tomaría décadas reconstruir su país tras los daños causados por la guerra y que la dictadura quiere un trato con los Estados Unidos. Soy Eduardo Zompa, supliendo a Pachi Valencia, y los invito a acompañarme hoy desde el Capitolio. Creo que está muy cerca de terminar. Yo lo veo muy cerca del final. Con esa frase, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar el conflicto con Irán en un punto clave del debate internacional. Pero, ¿realmente la guerra está cerca de terminar? ¿O estamos frente a una pausa táctica dentro de un conflicto mucho más amplio? En este contexto, analizamos qué está ocurriendo en el terreno militar, en la diplomacia y en uno de los puntos más sensibles para la economía global, el flujo de energía. El 8 de abril, Estados Unidos e Irán entraron en un alto al fuego de 2 semanas, una pausa que, en teoría, abría la puerta a una negociación más amplia. El 12 de abril, delegaciones de ambos países se reunieron en Pakistán para intentar construir un acuerdo. El objetivo era claro: poner fin a la guerra, a cambio de que Irán abandonara su programa de armas nucleares y reabriera completamente el estrecho de Hormuz. Sin embargo, las conversaciones terminaron sin acuerdo, un resultado que mantiene la incertidumbre justo cuando el tiempo del alto al fuego comienza a agotarse. A pesar de ese fracaso diplomático, Trump insiste en que el conflicto está cerca de cerrarse. En una entrevista con María Bartiromo, aseguró que Irán enfrenta un escenario de reconstrucción de largo plazo. Según su evaluación, el nivel de daño es tal que al país le tomaría décadas recuperarse. Incluso planteó un escenario más contundente. Si Estados Unidos detuviera sus operaciones en este momento, Irán tardaría hasta 20 años en reconstruir su infraestructura, pero también dejó una puerta abierta. Sostuvo que el gobierno iraní tiene un fuerte incentivo para negociar, que busca un acuerdo muy seriamente. Esa misma línea se refuerza desde otro frente. El vicepresidente J.D. Vance señaló que Washington ya dejó claras sus condiciones. Dijo que Estados Unidos ha avanzado en definir sus líneas rojas en un posible acuerdo de paz y lanzó un mensaje directo: la decisión ahora está en manos de Teherán. El balón está en su cancha, afirmó. Mientras tanto, la presión no disminuye en el terreno. Después del colapso de las conversaciones en Pakistán, Estados Unidos implementó un bloqueo naval contra puertos iraníes. La medida entró en vigor el 13 de abril y en sus primeras 24 horas mostró resultados inmediatos. El US Central Command informó que ningún barco logró atravesar el bloqueo, 6 embarcaciones mercantes dieron la vuelta y regresaron a puertos iraníes tras recibir instrucciones de fuerzas estadounidenses. El mensaje es claro: el control marítimo se convierte en una herramienta directa de presión. Sin embargo, hay un matiz clave. Estados Unidos asegura que no interferirá con la navegación en el estrecho de Hormuz, siempre y cuando los barcos no tengan como destino puertos iraníes. Todo esto ocurre en un contexto más amplio. Desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares contra Irán, el equilibrio en la región cambió. Teherán respondió con ataques de drones y misiles contra activos estadounidenses e israelíes en países del Golfo, y además colocó minas marinas en el estrecho de Hormuz. El resultado es una interrupción directa en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Por ese corredor pasa una parte significativa del petróleo y gas global. Cualquier alteración impacta de inmediato en los mercados internacionales. En paralelo, el canal diplomático sigue abierto, aunque con señales mixtas.
Trump señaló que podría haber una nueva ronda de conversaciones en Pakistán en los próximos días. Pero hasta ahora no hay confirmación de una fecha concreta. Desde Pakistán, el ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, aseguró que su país continuará facilitando el diálogo, un rol que busca mantener viva la posibilidad de negociación, incluso en medio de la presión militar. Así, el escenario se mantiene en tensión. Por un lado, una narrativa que apunta al cierre del conflicto, y por otro, medidas militares que incrementan la presión sobre Irán, y en medio, una negociación que aún no logra consolidarse. La pregunta sigue abierta: ¿estamos frente al final de la guerra o ante una fase de transición hacia un acuerdo que todavía no termina de tomar forma? Pero el escenario no se limita a Washington y Teherán. Hay un tercer actor que comienza a tomar un papel cada vez más visible: China. En las últimas horas, Trump reveló que intercambió cartas con el líder chino Xi Jinping, un movimiento que introduce una nueva dimensión en el conflicto, no solo militar o diplomática, también geopolítica. Según explicó el propio Trump en una entrevista, él envió una carta a Beijing tras recibir reportes de que China podría estar suministrando armas a Irán. Su mensaje fue directo: pidió que no lo hicieran. La respuesta, dijo, llegó en forma de otra carta. Me escribió una carta muy bonita, aseguró, y según su versión, Xi respondió que esencialmente China no está enviando armas a Teherán. Sin embargo, el propio Trump dejó ver cierto grado de cautela. Reconoció que había escuchado reportes sobre posibles envíos de misiles portátiles y sistemas antiaéreos desde China hacia Irán, pero también admitió que no está completamente seguro de la veracidad de esa información. Este intercambio ocurre en un momento clave. Ambos líderes se preparan para una cumbre prevista para mediados de mayo en China. Un encuentro que había sido pospuesto por la escalada en Medio Oriente y que ahora se reconfigura bajo un contexto más amplio. No solo se hablará de comercio, también de seguridad internacional y del papel de China en el conflicto con Irán. En este punto, Trump introdujo otro elemento: el económico. Advirtió que si se confirma que China está armando a Irán, podría imponer un arancel adicional del 50% a productos chinos, una medida que elevaría la tensión comercial entre las dos principales economías del mundo, pero al mismo tiempo intentó bajar el tono sobre el impacto de la guerra en su relación con Xi. Aseguró que las operaciones de Estados Unidos en Irán y Venezuela no afectarán la dinámica de la cumbre, y lo explicó en términos estratégicos. China necesita petróleo, Estados Unidos no. Esa afirmación conecta con otro punto central: el control del estrecho de Hormuz. Trump afirmó que su administración busca mantener abierta de forma permanente esta ruta, una vía por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, y lanzó un mensaje que va más allá de Irán. Dijo que China está muy contenta con esa decisión porque también depende de ese flujo energético. Y como le dije anteriormente, Beijing habría aceptado no enviar armas a Irán, pero los datos disponibles muestran una relación más compleja. Históricamente, Irán obtuvo gran parte de su equipamiento militar de China, especialmente en la década de 1980, y en los últimos años ese vínculo cambió. Ya no se centra tanto en armas convencionales, sino en tecnología de doble uso, es decir, componentes que pueden tener aplicaciones civiles y militares, sensores, semiconductores, convertidores de voltaje, elementos que, según reportes oficiales, han sido encontrados en drones iraníes, tanto en los utilizados en Medio Oriente como en los exportados a otros escenarios de conflicto. Además, hay un factor económico clave. China es el principal comprador de petróleo iraní. Se estima que alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán terminan en el mercado chino. Esto representa decenas de miles de millones de dólares al año. Un flujo financiero que sostiene tanto el presupuesto estatal iraní como parte de sus capacidades militares desde Beijing. El mensaje es más contenido. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que China y Estados Unidos mantienen comunicación sobre la visita de Trump, pero no se dieron mayores detalles. Un tono que apunta a evitar una escalada pública. Desde Washington, la lectura es más crítica. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, planteó que la relación bilateral ha tenido estabilidad en los últimos meses,
pero también advirtió sobre antecedentes recientes. Señaló que China ha actuado como un socio global poco confiable en varias ocasiones. Mencionó episodios durante la pandemia de COVID-19 y tensiones por el control de minerales estratégicos como las tierras raras en el contexto actual. Su crítica apunta a otro frente, el energético. Mientras el conflicto con Irán afecta el suministro global, Bessent aseguró que China ha optado por acumular petróleo en lugar de contribuir a aliviar la presión sobre el mercado internacional. Según su versión, Beijing continúa comprando crudo y reduciendo exportaciones en otros sectores. Una estrategia que refuerza su posición interna, pero que añade presión al sistema global. Así, el conflicto entra en una nueva fase. Ya no es solo una confrontación entre Estados Unidos e Irán, ahora incluye variables comerciales, energéticas y estratégicas que involucran directamente a China. La pregunta vuelve a tomar fuerza. Si la guerra está cerca de terminar, como afirma Trump, ¿qué papel jugará China en este desenlace? ¿Y hasta qué punto su relación con Irán puede influir en el equilibrio final del conflicto? Vamos a un corte y volvemos. No se vaya. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Pero mientras el frente internacional se redefine entre presión militar, negociaciones y equilibrios geopolíticos, en Washington se abre otro frente, uno que no tiene misiles ni bloqueos navales, pero que puede impactar directamente en la economía global: la relación entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. El presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa contra el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Dijo que lo despedirá si no deja el cargo cuando termine su mandato el próximo 15 de mayo. La declaración marca un punto de quiebre, no solo en lo institucional, también en la independencia del Banco Central. Powell había señalado previamente que permanecería en el cargo hasta que su sucesor sea confirmado por el Senado, una práctica que busca evitar vacíos de poder dentro de la institución. Pero Trump rechazó esa posibilidad. Aseguró que ha considerado despedirlo desde hace tiempo y que si es necesario, lo hará. El conflicto no es solo político, también tiene un componente financiero y administrativo. Trump cuestionó directamente un proyecto de renovación en la sede de la Reserva Federal. Las obras comenzaron en 2017 y superaron el presupuesto inicial de 1.9 mil millones de dólares por más de 600 millones. Las autoridades atribuyen el aumento a varios factores: incremento en costos de materiales y mano de obra, presencia de asbesto, contaminación del suelo y retrasos en el calendario de construcción. Pero para Trump, la explicación no es suficiente. Calificó el proyecto como incompetente e incluso sugirió posibles actos de corrupción. Afirmó que él podría haber realizado la obra por apenas 25 millones de dólares. En paralelo, se desarrolla una batalla legal. El juez federal James Boasberg bloqueó citaciones judiciales relacionadas con una investigación penal contra Powell. La investigación fue impulsada por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro. El objetivo era obtener información sobre los sobrecostos en la renovación y sobre el testimonio de Powell ante el Congreso el verano pasado. Sin embargo, el tribunal determinó que esas citaciones no tenían una base legal sólida y que buscaban presionar al presidente de la Reserva Federal. El fallo fue directo. No hay evidencia de que Powell haya cometido un delito, más allá de haber tomado decisiones que no coinciden con las preferencias del presidente. Desde su posición, Powell ha defendido la independencia de la institución. Aseguró que las acciones en su contra forman parte de una campaña de presión para influir en la política monetaria, especialmente en las tasas de interés, un punto clave porque define el costo del crédito, el ritmo de la economía y la estabilidad financiera. En medio de este escenario aparece el nombre del posible reemplazo: Kevin Warsh, ex gobernador de la Reserva Federal
y candidato propuesto para asumir la presidencia. Powell indicó que si Warsh no es confirmado a tiempo, podría mantenerse como presidente interino, una figura contemplada dentro de las reglas internas del Banco Central, pero su permanencia más allá de mayo abre un nuevo frente de incertidumbre. El proceso de confirmación tampoco es sencillo. El Senado tiene programada una audiencia clave para el 21 de abril, pero el respaldo político está lejos de ser claro. Todos los demócratas en el comité bancario se oponen a la nominación y al menos un senador republicano, Tom Tillis, también ha manifestado su rechazo y condiciona su apoyo a que se resuelva primero la investigación contra Powell. A esto se suma otro elemento, el perfil económico de Warsh, quien ha expresado apoyo a una reducción de las tasas de interés. Él argumenta que el avance de la inteligencia artificial podría impulsar la productividad y reducir la inflación, pero al mismo tiempo es visto por inversionistas como una figura más estricta en política monetaria. Warsh es partidario de reducir el balance de la Reserva Federal, una combinación que genera lecturas mixtas en los mercados. Por ahora, las expectativas se mantienen estables. Los inversionistas anticipan que la Reserva Federal mantendrá sin cambios la tasa de referencia, en un rango entre 3.5% y 3.75%, al menos durante este año. Así, mientras Estados Unidos redefine su estrategia en el exterior, también enfrenta tensiones internas que afectan el corazón de su sistema económico. La pregunta vuelve a aparecer: ¿qué pesa más en este momento? ¿La presión geopolítica sobre Irán o la presión política sobre la Reserva Federal? Porque ambas, aunque en escenarios distintos, apuntan a un mismo punto: el control del conflicto y de la economía. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde seguir a Desde el Capitolio en todas las redes sociales, darle me gusta a este video y dejar sus opiniones debajo. Y si quieren conocer más sobre estos temas, los invitamos a visitar los enlaces que están en la descripción. Ahí encontrarán una selección que elegí personalmente de nuestros artículos publicados en The Epoch Times con un análisis más profundo de este tema para que se mantengan informados. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Soy José Eduardo Zompa y nos vemos la siguiente semana con más información desde el Capitolio. Buenas noches.